Soy Julieta Espinosa, les saludo y les invito a acompañarnos en esta transmisión en la que platicaremos con el doctor Adolfo Pacheco Castro, paleontólogo mexicano que formó parte del grupo de investigación constructor de la versión moderna del Gran Intercambio Biótico Americano, una reconstrucción histórica que fue publicada en julio de este año por la revista Science, otorgándole la portada de su volumen 393. Pero ¿quién es el doctor Adolfo Pacheco Castro? Destacado biólogo y paleontólogo mexicano, se especializa en el estudio de mamíferos fósiles, la bioestratigrafía y la paleoecología continental del Cenozoico tardío en México. Su labor científica se ha enfocado en reconstruir los patrones evolutivos y las transformaciones ambientales que modelaron la biodiversidad microfaunística del Neógeno. Obtuvo el título de licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Querétaro para posteriormente realizar sus estudios de posgrado en el Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra. Su investigación doctoral aportó conocimiento taxonómico, filogenético y bioestratigráfico de la familia Chrysetidae del Neógeno tardío del territorio mexicano. En el ámbito docente, se ha desempeñado como profesor en la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Querétaro, formando estudiantes en el área de las ciencias biológicas y geológicas. En la investigación postdoctoral, se integró al Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, donde ha desarrollado colaboraciones internacionales junto a especialistas de dicho recinto y del Museo de Rancho La Brea. Su producción científica abarca el análisis bioestratigráfico, la prospección de yacimientos fósiles y la interpretación paleoambiental de fauna pliopleistocena. Paralelamente, el doctor Pacheco Castro realiza una constante labor de divulgación de la ciencia mediante ensayos biológicos e históricos sobre paleontología de vertebrados, promoviendo la apropiación social del patrimonio fosilífero y la comprensión de la evolución biológica. Pues Adolfo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicidades por esta reciente publicación. Gracias. Como escuchamos en la semblanza, pues el 30 de julio de este año, pues se da una publicación en la revista Science, específicamente en el volumen 393, con una publicación que, bueno, viene a revolucionar el conocimiento que se tiene sobre una migración enorme que se da de animales vertebrados en nuestro mundo y que, bueno, es un referente de la biodiversidad que tiene el continente americano. Y en ese sentido, Adolfo, me gustaría que primero repasáramos qué es esto del Gran Intercambio Biótico Americano. Sí, probablemente el mantra con el que todos los biólogos, todos los paleontólogos mexicanos nos levantamos está relacionado con un país megadiverso, ¿no? Quizás aquí empezamos siempre los biólogos, ¿no? México es un país megadiverso. Y justamente este trabajo se va a las profundidades de entender cuáles fueron los procesos que generaron toda esa diversidad, específicamente en linajes de mamíferos. Entonces, a través del registro fósil, a través de irnos ensuciando las uñas como paleontólogos buscando esos vestigios de organismos que vivieron en el pasado, en nuestros patios, en nuestros cerros, en nuestros arroyos, vamos reconstruyendo todas las historias que denotan o que describen cómo fue nuestro país hace 5 millones de años, hace 10 millones de años, a lo largo de toda esa serie de tiempo. Entonces, en este trabajo nos adentramos en el último gran evento biológico que configura toda la diversidad de faunas en nuestro país, y a eso se le conoce como el Gran Intercambio Biótico Americano. ¿Qué es el Gran Intercambio Biótico Americano? Es un proceso en el cual Norteamérica y Sudamérica, las faunas norteamericanas y sudamericanas, los ecosistemas norteamericanos y sudamericanos que estuvieron por 100 millones de años desconectados después de la ruptura de Pangea, o sea, desde la era de los dinosaurios, cuando teníamos un supercontinente unido y había una mezcla de organismos entre latitudes boreales y australes. Cuando se separa, cuando se rompen esos dos grandes bloques en ese hemisferio norte y en ese hemisferio sur,
Los mismos dinosaurios ven su fin estando separados. Los mismos dinosaurios que viven en Norteamérica y en Sudamérica ven su fin estando separados, a tal grado que son distintos. O sea, un paleontólogo de dinosaurios reconoce que los dinosaurios de Norteamérica son diferentes a los de Sudamérica. Una vez que mueren ellos, la vida que sobrevive de esa gran extinción masiva del Cretácico Paleógeno, hace 66 millones de años, evoluciona, inicia la era de los mamíferos, y prácticamente estos dos grandes escenarios lo hacen de forma independiente, desarrollando sus propios caminos, sus propios linajes, sus propias historias, sus propias redes de interacción, de tal forma que en Norteamérica tienes muchísimos gatos, perros, elefantes, osos, caballos, camellos, mientras que en Sudamérica tienes algunos organismos que para nosotros nos resultan extraños, como por ejemplo aves del terror, marsupiales, toxodontes y otro tipo de mamíferos que solamente vivieron en Sudamérica. Pero cuando estamos acercándonos a finales del Cenozoico, literalmente en el Neógeno tardío, en lo que los paleontólogos denominamos como entre el límite Mioceno-Plioceno o la edad de mamíferos terrestres del Quinfiliano-Blancano, o sea, cercano a los 2.8 millones de años de forma tradicional, vemos una conexión entre ambos continentes, entre Norteamérica y Sudamérica. Y esa conexión anteriormente o tradicionalmente se creía que había sido repentina, que había sido rápida, un cambio climático, algo había ocurrido que los había hecho intercambiarse, ¿no? Exactamente, y había sido demostrada a través del registro fósil de organismos sudamericanos presentes en localidades de Estados Unidos. Entonces parecía como que a los 2.8 millones de años llegaba o iniciaba de forma súbita ese evento, ¿no? Sin embargo, con el trabajo que los paleontólogos comenzaron a desarrollar en México, en especial el doctor Óscar Carranza Castañeda, que es el líder del laboratorio de paleontología del Instituto de Geociencias, de donde proviene, de donde emana, de donde se germina todo este proyecto, comenzó a encontrar en varias localidades del centro de México, San Miguel de Allende, Zacatecas, Jalisco, o sea, cuenca de Juchipila, Zacatecas, Jalisco, Tecolotlán, comenzó a encontrar organismos sudamericanos que eran mucho más antiguos. Primero inició con organismos de 3.6 millones de años, 4 millones de años, y conforme iba realizando un estudio más intensivo, se dio cuenta que ese inicio del gran intercambio biótico americano pues estaba desfasado en México, había ocurrido primero en México, que resultaba como lógico. Si los organismos habían cruzado desde Sudamérica hacia Norteamérica a través del puente terrestre panameño, pues en su andar habían llegado primero a nuestro país y de aquí después habían llegado al norte. Exacto. Y bueno, ahorita acabas de mencionar un concepto interesante que es este puente, ¿no? El puente panameño. Es un istmo que anteriormente no existía y que sirvió como eso, como un puente, pero también ustedes en esta publicación lo definen como un filtro. ¿Qué papel juega pues este istmo que ahora vemos ahí, que es la parte más estrecha de nuestro continente y tan estrecha pero tan importante para este intercambio, ¿no? Sí, esa pregunta probablemente fue de las preguntas que más nos llevaron a reflexiones, a discusiones, a momentos imaginativos muy interesantes, puesto que este puente terrestre panameño, o sea, de forma tradicional era visto como un puente de tierra, que una vez que se estableció permitió que faunas sudamericanas, generalmente asociadas con ambientes más tropicales, y cuenca del Amazonas particularmente y regiones aledañas, en periodos en periodos interglaciares, es decir, cuando hacía calor, permitía o migraba hacia Norteamérica. Y en periodos interglaciares, cuando hacía, glaciares, otra vez lo dije mal, cuando hacía más frío, lo que observabas o lo que tenías era más bien una migración de faunas adaptadas a ambientes más áridos, más abiertos en Norteamérica. Entonces, parece ser que, la historia tradicional de cómo se desarrollaba este puente era simplemente el establecimiento tectónico de este pedazo de tierra,
hoy en día, y de hecho algo que abordamos en el trabajo son periodos glaciares e interglaciares, los cuales están abriendo y cerrando el puente múltiples veces. De hecho, hay varios trabajos, aquí también citamos alguno de ellos, que es el trabajo de Woodward, donde durante el Plioceno tardío, pues ves al menos cerca de un centenar de incrementos y descensos en el nivel del mar en los últimos 3.6 millones de años. Y entonces, mientras se va cerrando y abriendo por periodos glaciares e interglaciares, ves faunas de ambientes más tropicales que llegan a México, y luego faunas de ambientes más áridos, más abiertos de Norteamérica que llegan a Sudamérica. Es decir, el puente está permitiendo la conexión entre dos regiones faunísticas o múltiples regiones faunísticas, que son la cuenca del Amazonas, el centro de México, y del centro de México hay una conexión entre las grandes planicies de Norteamérica y también las regiones montañosas del Basin and Range del oeste norteamericano. O sea, es como, por eso va funcionando como... Su naturaleza de filtro tiene que ver con la red de interacción que se va construyendo a través de esta mezcla de faunas norteamericanas y sudamericanas. Y cuando hablamos de geología, en este caso de paleontología, la temporalidad es muy distinta a lo que nosotros vivimos. O sea, un ser humano vive máximo 100 años. Algunos rebasan los 100 años, pero no podemos observar lo que ocurra hace 10 millones de años. No hay un humano que haya podido presenciar lo que ocurrió, y no hay viajes en el tiempo. En fin, es complicado trabajar con esas temporalidades. Y en ese sentido, también llama mucho la atención esta narrativa de la migración que se da en el continente americano, porque podemos imaginar procesos actuales, bióticos también, como puede ser la migración de la mariposa monarca, ¿no? Entonces nos queda muy claro, porque la temporalidad es muy corta, o sea, estamos hablando de meses, y que podemos ver, claro, hace frío, se vienen para acá, hace calor, se van para allá, ¿no? Es algo muy sencillo de entender, y que puede tener cierta similitud a lo que nos estás explicando, pero aquí estamos hablando de millones de años. No es como que en invierno vayan a migrar, sino son 10 millones de años, y en ese sentido este trabajo que ustedes realizaron también incorporan otro concepto, que es el de holding pen, como una sala de espera, porque no es que hayan caminado por el Istmo de Panamá en meses, en años, sino fue un proceso complejo de adaptación, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con esta sala de espera? Sí, la sala de espera hace referencia a que por las condiciones complejas del centro de México, véase como topografía compleja, ambientes heterogéneos, gradientes altitudinales, ¿no?, que se reflejan en regiones que pueden ser muy húmedas y muy áridas, entre otras, fungió como una zona que reconstruía múltiples entornos, múltiples ambientes, un refugio para múltiples organismos similares a lo que luego iban a encontrar en Sudamérica. Es decir, por ponerles un ejemplo, para irnos a un protagonista, los antilocápridos. Los antilocápridos en Norteamérica, en Estados Unidos, viven muy bien en temperaturas o en ambientes que son mucho más húmedos, mucho más cerrados durante el Clarendonian, cerca de los 12, 11 millones de años. Después ves una extinción de esos linajes en Norteamérica, pero sobreviven varios millones de años, hasta los 9, 8, 7 millones de años en México, configurando a México como una zona de refugio. Esas zonas de refugio de ambientes más tropicales o mixtos son como un caldo de cultivo que va seleccionando a aquellos organismos mejor adaptados para, una vez que se forme el puente terrestre panameño, ¡pum!, cuando crucen tengan cierta ventaja sobre los organismos sudamericanos, ¿no? Por mucho tiempo fue un enigma porque durante el gran intercambio biótico americano, la gran mayoría de los linajes que sobreviven en Sudamérica son norteamericanos. A eso nos referimos con ese filtro. O sea, hay como una predominancia de los norteamericanos, cuando pues los sudamericanos llevaban ahí decenas de millones de años evolucionando. En este paper proponemos la hipótesis de que probablemente la clave está en las condiciones más mixtas, tropicales y áridas de
México, que permitieron ir como preparando a esas faunas, como resguardándolas antes de que se estableciera el puente, y entonces tienen esa ventaja sobre los sudamericanos, sobre varios linajes de sudamericanos. En realidad, no es como que unos dominen a otros, sino que la red de interacción les da como, o sea, les permite ubicar un espacio de forma más eficiente o tienden a ser mayormente seleccionados, ¿no? Entonces ves una extinción durante este intercambio, ves que varios linajes sudamericanos se extinguen y son reemplazados por algunos norteamericanos, o hay algunos norteamericanos que son endémicos solamente de Sudamérica. Y ahí también llama la atención que, bueno, estamos hablando de millones de años, estamos hablando que ustedes trabajan con material fósil, uh-huh, y que no es fácil, a lo mejor, y aquí hemos escuchado en el podcast que vienen investigadores de diferentes áreas del conocimiento y que conforme pasa el tiempo, pues se revolucionan las metodologías con incorporación de, bueno, ahora podemos incorporar nuevos métodos tecnológicos, pero la paleontología en realidad me parece que lo que necesitan, uh-huh, es un ojo muy bien educado. Uh-huh. Un ojo muy bien educado y además pues caminar mucho, uh-huh, recorrer grandes distancias, uh-huh, y también tener en mente las características que definen a los linajes para poder identificarlos. Uh-huh. En ese sentido, la pregunta es, en una extensión tan amplia como el continente americano, con un evento gigantesco como es lo que conocemos como Gavi, por sus siglas en inglés, ¿cómo es posible que hayan llegado a la publicación de este artículo cuando, me imagino, habrán tenido que colectar miles o cientos de miles de ejemplares, sí, fósiles, sí, para poder llegar a estas conclusiones? ¿Cómo lo hicieron? ¡Ay, qué bonita pregunta, Julieta! De hecho, mientras me la estabas preguntando, imaginé de lo cual no era consciente. Es decir, sí, para encontrar los fósiles, aquellos que lo hayan experimentado sabrán de la emoción que ello conlleva, estar ahí en medio del sol o de la lluvia, buscando entre estos sedimentos el vestigio de un organismo que sobrevivió al tiempo, o un fragmento de un organismo que sobrevivió al tiempo y que nos permite reconstruir cómo fue nuestro pasado o el pasado de esa región. Y generalmente conlleva el ir desarrollando tus ojos, ¿no? Saber qué mirar a través de esa anatomía comparada, poder encontrar fragmentos de ese objeto o de esos huesos permineralizados, esos dientes permineralizados de otros organismos, ¿no? En este sentido, el trabajo reúne una cantidad incontable de horas campo, puesto que estamos utilizando datos de registros de fósiles que fueron colectados en toda América desde que se puede, o sea, desde hace siglos. Y los estamos conjuntando con el trabajo de décadas que realizó el Laboratorio de Paleontología del Instituto de Geociencias y otros paleontólogos mexicanos que seguramente, o sea, sudaron, uh-huh, se cansaron, ¿no? Admiraron las nubes o los mezquites mientras iban colectando estos fósiles. En el trabajo tenemos cerca de 30,000 ejemplares, discriminamos a varios de ellos, solamente consideramos, el análisis está basado en un nivel taxonómico a nivel de género, para evitar justamente estas inferencias que podrían tener, sesgadas que podrían tener algunos paleontólogos dependiendo de algún grupo, uh-huh, ¿no? Por las especies, no usamos especies, lo cual diferencia de otros trabajos previamente realizados. Nos vamos a nivel taxonómico de género y de familia, y estos 30,000 datos reconstruyen el trabajo de otros paleontólogos que dedicaron su vida o que de forma fortuita encontraron algún vestigio, y ahora son piezas fundamentales para ir construyendo esta red de interacción. Que de eso se trata el trabajo, entender que toda esta diversidad mexicana, americana, o sea, cuando digo americana me refiero a Norteamérica y Sudamérica, se construyó a través de estas redes de
linajes que se fueron entrelazando unos con otros desde hace 10 millones de años. Es decir, si bien el evento lo registras a los 2.8 o a los 3.6 o a los 5 o a los 7 millones de años, es un proceso que inició desde hace 10 millones de años. Por eso ponemos el énfasis. Ese número. Que de hecho, quizás si tomáramos datos de hace 20 millones de años, seguiríamos viendo un relicto de otros eventos, pero aquí nuestro rango de observación fue de 12 millones de años, y en esos 12 millones de años parece que las cosas importantes comienzan a ocurrir desde hace 10, y luego tenemos otros eventos cercanos al Genfiliano Blancano, como a los 5, y luego ya tenemos claramente el Gavi censo estricto, ¿no? A los 2.8 millones de años, ¿no? Y hay una pregunta recurrente en este sentido también en parte de la metodología, que es, ustedes pueden identificar un linaje por ciertas características que encuentran en el fósil. Pero ¿cómo es que ustedes pueden definir si se trata de, sé que no trabajaron con especies, pero que no es una especie nueva, sino es la evolución de una? Que este trabajo creo que pues lo marca muy bien, y lo acabas de mencionar, o sea, esta fauna que viene de Norteamérica, que migra a Sudamérica, pues en realidad tal vez estos animales pues tuvieron diferencias físicas considerables por este proceso evolutivo de millones de años, pero ¿cómo sé que el animalito que estaba en Norteamérica es una evolución del que voy a encontrar años después en Sudamérica, y no lo caracterizo como una especie nueva, que pudiera ser, bueno, me parece, un error que se pudiera cometer, ¿no? Sí, está súper bonita la pregunta. Sí, o sea, cuando nosotros colectamos un fósil, buscamos en ese fósil algunas estructuras diagnósticas, características, que nos permitan identificarlo, ¿no? Es decir, dentro de nuestra historia, la historia de todos los que vivimos, y cuando digo todos los que vivimos, podemos decir mamíferos, podemos decir cordados, podemos decir metazoos bilaterales, o podemos hablar de la biosfera en su plenitud. Todos guardamos un vestigio de nuestra historia, ¿no? Es decir, todas las estructuras que podemos ver en nuestro rostro, pues denotan esa historia de ancestros descendientes. A lo mejor de forma cercana, cómo son mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, los podemos ver en el rostro de todos los que miramos. Cuando estamos en el registro fósil, observando, por ejemplo, un linaje de équidos, de caballos, que en México prácticamente los tenemos desde que comenzamos a colectar fósiles, o sea, tenemos muy bien registrados los últimos 10 millones de años de la evolución de los caballos, pues puedes reconocer qué tipos de linajes de caballos o de équidos estás observando, ¿sí? A través de esas estructuras diagnósticas. En los mamíferos, lo más, probablemente lo más importante, la estructura que tiene la mayor carga filogenética son los dientes, ¿no? Los dientes son muy importantes para identificar a los mamíferos. Entonces, con un diente yo puedo saber si es un roedor neotomino o sigmodontino, o si es un cánido o un carnívoro cánido, un félido, ¿no? Ya con algunos grupos como los, por ejemplo, proboscidios, los elefantes, a lo mejor con un diente no lo puedes hacer, pero generalmente es sencillo, o generalmente puedes identificar hasta cierto nivel taxonómico con estructuras diagnósticas el mamífero que estás observando. Y entonces, gracias a eso, ya que los vamos datando en el tiempo a través de fechamientos radiométricos o dataciones relativas, podemos observar o podemos determinar o inferir o hacer interpretaciones en relación a, pues sí, en México estás observando la diversificación de sigmodontinos, de roedores sigmodontinos previo al Gavi. Una vez que ocurre el Gavi, este linaje de sigmodontinos, curiosamente, son el grupo más exitoso en Sudamérica, ¿no? O sea, en México tú tienes un puñado de géneros de sigmodontinos, pero 2 millones de años después en Sudamérica comienzas a ver que ese puñado de sigmodontinos ancestrales norteamericanos en Sudamérica radían adaptativamente, y para finales del Cenozoico, en la modernidad, ese puñado ahora son 400 especies y 80 géneros, ¿no? Entonces, y muy distintas, ¿no? Y son súper distintas. Son súper distintas. Sí, ahí luego podríamos discutir, claro. Citando aquí a Darwin, por ejemplo, uno de los grandes avances de Darwin fue en el origen de las especies decirte dos cosas. Uno, las especies no existen, son los papás, es decir, las especies son meramente
constructos, ¿no? Intelectuales, es decir, no son categorías reales. Y más bien la vida tiene como característica el estar diversificándose, variando. Pero dentro de esa varianza, dentro de esa variación, tú puedes ir viendo el flujo del linaje al cual representas. Los paleontólogos, como trabajamos con millones de años, pues podemos ver claramente ese flujo. Digamos que por consenso nos gusta poner especies, pero si no pones una especie como lo hacemos no pasa nada. Lo que estamos viendo es el proceso macroevolutivo. Y eso está genial. Y en este caso, en este trabajo, ¿cuáles son esos linajes que ustedes siguieron o le siguieron la pista durante estos millones de años? Sí, prácticamente todo registro de mamíferos, ¿no? Okay. Aquí discriminamos a otras clases y nos fuimos solamente a los mamíferos. Y dentro de los mamíferos, por ejemplo, en relación a los protagonistas más importantes norteamericanos, pues tenemos carnívoros, por ejemplo, cánidos, félidos, borofaginos, pero también osos, úrsidos. También tenemos dentro de perisodáctilos y artiodáctilos, pues tenemos el registro de caballos, rinocerontes. Dentro de artiodáctilos tenemos tallasuidos, pecarís. Bueno, pecarís, tallasuidos. Se me fue el nombre del otro grupo. Artiodáctilos. Antilocápridos, Antilocápridos, tenemos también varios registros de antilocápridos, pero también nos fuimos a los micros, o sea, tenemos dentro de los glires roedores lagomorfos, es decir, ratoncitos, conejos, que también son muy diversos. Y en Sudamérica, digamos que los protagonistas más interesantes, más importantes para reconstruir la historia de nuestro país son capibaras, armadillos, ¿no? O sea, gliptodontes y las otras familias, pero también tenemos perezosos, ¿no? O sea, tenemos representantes de perezosos, algunos de ellos endémicos de nuestro país, y pero prácticamente también medimos o registramos todos aquellos linajes de sudamericanos que no participaron dentro del Gavi, ¿no? O sea, eso fue también muy importante en el trabajo. Generalmente, para entender al Gavi, solo se incluían aquellos organismos que participaron en el intercambio con el registro. Aquí estamos observando toda la red de interacción, tanto de los que participan como de los que no participan, ¿no? Entonces, y eso sería una pregunta pendiente como para un próximo estudio. O sea, algunos serán endémicos de algún lugar, algunos habrán quedado por alguna razón, y escudriñar en esas razones podría ser como un campo abierto para la investigación paleontológica. Totalmente. Sí, total. Eso nos ha roto la cabeza. O sea, ¿por qué hay unos grupos que participan que no se movieron y otros que no participan? Es decir, eso es bien bonito en procesos macroevolutivos. Generalmente, tradicionalmente, a través de enfoques microevolutivos se piensa que es selección natural de lo más eficiente. Hoy en día, con procesos macroevolutivos, lo que estamos viendo es más bien una red de interacción que puede ser caótica. Es decir, linajes que tú pensarías con los datos que tienes que es lo más eficiente, no lo logran. Un ejemplo con roedores, que es que es uno de los datos que tenemos aquí, y es en roedores tú tienes dos grupos, neotominos y sigmodontinos, que son muy parecidos entre sí, a tal grado que algunos autores han descrito que inician una competencia que dura, decenas, 10 millones de años igual, ¿no? Pero los que van ganando son los neotominos, y sin embargo ellos no participan en el Gavi. Los que participan son los que van perdiendo. Se evolucionan y se quedan. Los grandes, los que están adaptados a todos los ambientes, se quedan. Los que ya son un relicto son los que cruzan y sobreviven. Tú dirías, entonces porque ya no tenían de otra. Pero hay otros grupos que son muy eficientes y esos sí cruzan, ¿no? Entonces, no es muy difícil plantear que existe como una sola ruta, una sola estrategia que permitió la sobrevivencia de estos linajes sobrevivientes, ¿no? O hay otros que, por ejemplo, son raros. Es decir, los perezosos, pues, ¿qué tipo de nicho ocuparon en el centro de México? En el centro de México no tenían un grupo parecido, ¿no? Pero lo ocupan y se establecen muy bien y sobreviven hasta finales del Pleistoceno, ¿no? O sea,
cómo se van reconstruyendo estas redes de interacción faunísticas es como nuestra pregunta principal, pero es una línea de investigación que nos va a tomar tiempo, ¿no? Otros cientos de años, exacto, escudriñarlo bien. Y hablemos de la biogeografía actual. Ajá. Viene este artículo también a romper varios paradigmas con los que se contaba, porque pues hasta ahí va el estatus de la ciencia actual. Ahora viene a impactar esta biografía actual y sobre todo creo que en el imaginario de las personas, pues también viene a modificar algunas estructuras mentales con las que contamos, ¿no? Acabas de mencionar perezosos, capibaras, roedores, y pongo énfasis en los roedores por dos motivos. Uno, porque no imaginamos que, por ejemplo, actualmente estamos en Querétaro, no podemos imaginar un capibara caminando por aquí, ¿no? Claro. Y conviviendo con el camello. Claro. Es fauna a la que no estamos acostumbrados, pero este tipo de trabajos rompen esos paradigmas. Claro. Y podemos ubicar a la fauna en distintas zonas donde actualmente no la concebimos. Y en segundo lugar, y también a mí me gustaría que ahondaras un poquito, es que trabajar con roedores, con fósiles de roedores, me parece a mí que es mucho más complicado. He tenido la oportunidad de conocer el laboratorio donde trabaja Fito y pues son fósiles microscópicos, y la agudeza visual de un paleontólogo pues tiene que llegar a ese nivel. Para mí es tierra. Sí. Para mí es tierra. Si camino por un espacio amplio, lo voy a pisar. Sí. Y ustedes identifican que se trata de un fósil. Sí. Gran parte de los fósiles probablemente que han aflorado en nuestro mundo, pues fueron pasados desapercibidos, ¿no? O sea, imagínense encontrar un colmillo de un mamut, de un mastodonte que puede medir metros, pesar 100 kilos, no sé. O sea, es relativamente sencillo de encontrar, ¿no? De hecho, por eso, dentro del trabajo, tratamos de incluir también la historia de esos pequeños protagonistas. En el trabajo no solamente estamos viendo los registros, sino también estamos utilizando un modelo de tamaño corporal para tratar de entender el tamaño de los protagonistas, si el tamaño de los protagonistas tuvo una ventaja o una desventaja a través del tiempo, ¿no? Es decir, hoy en día, ya tenemos pistas, ahí es muy interesante la diversidad de los mamíferos en relación a su tamaño, pues la gran mayoría de los mamíferos hoy en día son pequeños. O sea, son organismos que literalmente nos cabrían en la mano. Roedores, conejos, murciélagos. Y queríamos ver si esa misma relación de tamaños estaba evolucionando a través del tiempo. Teníamos la hipótesis de que pues la estructura iba a ser muy similar, pero lo que encontramos en el modelo es que parece ser que es muy abundante los organismos de gran tamaño al principio de los eventos, y ya luego comienzas a tener una estructuración hacia organismos de menor tamaño conforme pasa el tiempo. Aquí puede haber preguntas. ¿Tiene que ver con el esfuerzo de muestreo? ¿Tiene que ver con que los paleontólogos del pasado veían más los organismos grandes que los pequeños? O sea, son preguntas que este trabajo no resuelve, pero que sí invita a otras pequeñas paleontólogas que tengan ganas de pues mirar con mayor cuidado el sedimento que están pisando, y seguramente ahí va a haber algunas de esas respuestas que van a ayudar a ir configurando la historia biogeográfica de la diversidad de nuestro país. O sea, pasos grandes y pasos pequeñitos. Y ahí, y con eso iríamos cerrando esta entrevista. Acabas de mencionar algo muy interesante. Si bien ustedes trabajan con temporalidades muy grandes, su propia temporalidad como paleontólogos también es muy grande. Y aquí este trabajo refleja varias cosas. Adolfo, como lo pudieron haber escuchado en la semblanza, pues estuvo trabajando tanto en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, como también en la Universidad de Berkeley, en Autónoma de Querétaro, en Autónoma de México. Vaya, tiene la experiencia de haber trabajado justamente con los autores, en el grupo de autores de este artículo en particular, que no solamente fue publicado en Science, en una revista de alto impacto, sino que además les otorgaron la portada por la importancia que tiene, ¿no? para este mundo de la biogeografía actual, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí hay dos trayectorias de las cuales me gustaría que ahondaras o reflexionaras un poco, que es la del doctor Óscar Carranza Castañeda, que bueno, él tiene más de 50 años trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México y que ha colectado, pues, si no mal recuerdo,
recuerdo, más de 500,000 ejemplares, que bueno, algunos están albergados aquí en el Instituto de Geociencias, otros en el Instituto de Geología, y que bueno, es toda una vida dedicada a la paleontología y que es una trayectoria cruzada contigo. Sí, claro. Es completamente cruzada porque bueno, también como lo escuchamos, pues Adolfo tiene una formación de biólogo y después te decantas hacia la paleontología, te especializas, maestría, doctorado, y en ese sentido, bueno, vemos a un investigador joven, un investigador que bueno, está consolidado con 50 años de experiencia en la materia, pero son estas trayectorias que se cruzan y que me parece que dan la estafeta, ¿no? Lo acabas de mencionar, llevo 50 años, ahora vas tú. Y las preguntas ahí están. Y lo acabas de decir. Bueno, yo estoy contribuyendo, en este caso Adolfo es muy joven, pero ya estás pensando en generaciones futuras, las preguntas ahí están, mi aportación claro. Aquí está, pero allá va. ¿Qué puedes reflexionar al respecto? Y también en el sentido que antes de comenzar la entrevista platicábamos, en Norteamérica pues tiene una tradición paleontológica más antigua que en México, mayor número de paleontólogos, y en México en realidad es una disciplina científica nada numerosa, o sea, son muy poquitos y es un tema muy llamativo y muy atractivo. Sí. Entonces, todo esto que acabo de comentar, ¿cómo lo reflexionas tú a propósito de esta publicación? Sí, qué bonitas preguntas. Wow. Sí, bueno, el doctor Carranza Castañeda es mi maestro, ¿no? Y es maestro de todo ese linaje efervescente que hoy en día se está gestando en el Instituto de Geociencias. Habemos otros, Julio, que es otro de los autores de este trabajo, es un chavo brillante que está abordando, por ejemplo, paleontología a través del estudio de isótopos, que es otra línea que nos están abriendo nuevos caminos, pero tenemos a otros, a un linaje de nuevas promesas ahí en el laboratorio. Y sí, Carranza formó todo, o sea, literalmente cuando digo formó todo, él pensó el laboratorio para el Instituto de Geociencias desde la fundación del Instituto de Geociencias, y gran parte de su trayectoria fue desarrollada en el Instituto de Geología, ¿no? donde se encuentra gran parte de la colección de mamíferos que han sido colectados para el centro de México, que se lo resumo de forma muy sencilla. La mejor colección de fósiles de mamíferos en México la desarrolló el doctor Óscar Carranza Castañeda, y tanto el laboratorio del Instituto de Geociencias como los laboratorios de la Universidad de Hidalgo y del Instituto de Geología también fueron posibles gracias al trabajo y la pasión del doctor. Entonces, sí, o sea, cuando nosotros llegamos, digamos que esa parte, ese trabajo inicial que tuvo todo ese monumental esfuerzo ya estaba desarrollado. Ya estaban esos fósiles, ya estaban esos jackets, ya estaba ese trabajo iniciado, décadas de trabajo. Entonces, justo la forma en la cual se construye una línea de investigación es así, ¿no? Tú tratas de poner tu corazón, tu empeño, tu conocimiento en seguir abriendo el camino. Y lo bonito de caminar, lo bonito de estar en el sendero buscando fósiles, es que siempre hay nuevas preguntas, siempre hay eventos canónicos que comienzan a poner en tela de juicio aquello que conoces y aquello que tú eres. Entonces, el camino del paleontólogo, posiblemente por el estar en contacto con organismos que vivieron hace millones de años, o sea, cuando tú sacas por primera vez, no sé, la mandíbula de un pequeño mastodonte, te preguntas, o sea, ¿cómo vivió él, ¿no? ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo viven todos los que están a tu alrededor? O sea, ese contacto con la vida del pasado te transforma, te hace ver que tu mundo es el resultado de una herencia que inició mucho tiempo antes de ti. Y entonces, en este sentido, en el sentido profesional, pues lo que nosotros conocemos, lo que nosotros somos, lo que yo estudio, pues se debió a generaciones de otros paleontólogos, de otros biólogos, de otros geólogos que van aportando, no tanto para ellos, sino para ir construyendo estos linajes del conocimiento. Esta historia, ¿no? La historia natural del mundo, ¿no? Así es como se mueve
mueve, así es como funciona, así es como ocurrió el Gavi. No es un solo organismo cruzando el puente terrestre panameño, es una población de organismos que paso a paso, y aquí estamos contando solo la historia de los mamíferos, pues se movían en un ecosistema donde no hemos platicado todavía de las plantas las vamos a platicar en un futuro trabajo, spoiler alert, pero literalmente hay también hay esa migración, ¿no? Es un vegetal. Flujo. Exacto. Y ahora sí, Adolfo, para cerrar, esta pregunta se ha vuelto un poco recurrente aquí en el podcast, pero me parece que es importante. A veces surge la duda en los jóvenes de cómo llegar a trayectorias como la tuya. Es decir, no es como que podamos ir a una universidad y encontrar una licenciatura en paleontología. Entonces, ¿cuál es este camino que una persona interesada en volverse paleontólogo debe de seguir, o qué trayectorias, porque puede haber más de una, debe de seguir para poderse llamar paleontólogo? Hermoso. Otra vez voy a tener que citar a una persona del pasado, ¿no? Dobzhansky, ¿no? Nada tiene sentido en la biología si no es bajo la luz de la evolución. Es decir, sí, en nuestro país y en pocos lugares del mundo existe la carrera de paleontología, y el camino del paleontólogo generalmente es a través de las ciencias biológicas o las ciencias de la Tierra. En mi caso particular, yo primero fui biólogo y ya después tuve ese complemento a través de un posgrado en Ciencias de la Tierra, puesto que la paleontología es un híbrido entre la biología y la geología, ¿no? O sea, los fósiles son vestigios de organismos en el pasado, pero que hoy en día, a través de procesos naturales geológicos, pues se han transformado en rocas, ¿no? Entonces, literalmente estudias rocas que estuvieron vivas. Que estuvieron vivas, entonces, para aquellos que quieran ser paleontólogos, para aquellas niñas, aquellos niños que tengan este interés de ser paleontólogos, el primer paso sería estudiar una carrera en biología. En biología, clavarte durísimo en áreas de evolución, ¿no? Y dentro de evolución tienes la capacidad de utilizar tanto datos paleontológicos como datos moleculares. En la paleontología moderna tenemos ya paleontología utilizando también datos moleculares, aunque es una estructura que sobrevive muy poco al tiempo. Entonces, ve a hacer otro trabajo de Science sobre el DNA más antiguo y está muy cercano a los 2 millones de años. Pero acá, o sea, con los fósiles, tú puedes adentrarte en procesos evolutivos utilizando aquellos vestigios que están enterrados a lo largo de nuestro México. Y no sé si así comenzamos la entrevista, pero México es un país megadiverso. Entonces, al ser un país megadiverso, imagínense todas las historias, o sea, que han sido entretejidas a lo largo de decenas de millones de años en contextos geológicos, climáticos y biológicos. Es decir, este proceso obviamente está siendo dictado por levantamientos tectónicos, por la formación de cuencas y valles, y también por estos cambios climáticos, y todo eso está, o sea, ahí resguardado. Quizás aquí mismo, o sea, quizás está enterrado bajo nuestros pies y necesita de estos nuevos ojos para encontrar estos nuevos tesoros, ¿no? O sea, si quieren termino con eso, pero hay una frase que a mí me encanta, y es que de hecho cuando vayan al Museo de Historia Natural de Los Ángeles, ahí donde tenemos a unos fósiles de un saurópodo llamado Natalie, dice en las paredes, ahí en el Hall of Dinosaurs, dice: para poder encontrar nuevos tesoros no basta con ir a nuevos lugares, sino mirar esos mismos lugares, pero con diferentes ojos, ¿no? No, está genial. Adolfo, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, que no sea la última vez. Y también, pues aprovecho para invitarlos a que consulten en nuestro sitio de periodismo científico, www.revistaserendipia.com, las 2 columnas que tiene Adolfo con nosotros, que es columna bioestratigráfica y el protagónico, ¿no?, de dramaturgia fósil, donde nos describe, pues algunos de estos protagonistas de uno a uno y nos cuenta su historia en cómo vivieron aquí, cómo desaparecieron y cómo los encontraron. Pues muchísimas gracias, Adolfo, y muchas felicidades. Gracias, Julieta.
Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando. Mientras tanto, revisen nuestros contenidos en nuestro sitio web www.revistaserendipia.com y en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Como cada viernes, agradezco a Jorge Alcántara por su dirección técnica y yo, Julieta Espinosa, en la coordinación editorial. Les recordamos encontrar en el conocimiento científico el soporte de sus decisiones.